Bueno, hola, hoy vamos a analizar el siguiente ejercicio. Nos pide calcular la potencia suministrada por la fuente de 5 volts, el voltaje V de X, el voltaje V de Y y las corrientes I de X e I de Y marcados en el siguiente circuito. Para este análisis nosotros vamos a hacer uso del método de análisis por mallas, que se basa en la ley de voltajes de Kirchhoff. Para ello, lo primero que vamos a hacer, y como recomendación personal, es redibujar el circuito y quitar por el momento todo lo que nos esté molestando, como los voltajes y las corrientes que nos solicitan. A final de cuentas, antes de ello, yo debo de determinar las corrientes generales de malla que existen en un circuito. En el video anterior nosotros aprendimos a calcular una corriente de malla, pero cuando el circuito contenía únicamente una sola malla. El día de hoy vamos a ver más de una malla. En este caso nosotros tenemos dos mallas en concreto en ese circuito. Y vamos a hacerlo de la misma manera que nosotros lo hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a asignar una corriente de malla para esta primera que tenemos aquí, que es un agujero, en este caso una trayectoria cerrada. A esta la vamos a llamar I1. Y vamos a asignar una segunda corriente en esta otra malla, que la vamos a llamar I2. Cabe mencionar que las corrientes I1 e I2 no deberán de llevar la misma trayectoria. En este caso nosotros podemos asignarles las trayectorias que nosotros queramos y los nombres que nosotros queramos, ¿no? Preferentemente que sean diferentes a las corrientes o voltajes que nos vayan a estar solicitando. En este caso me solicitan IX e IY, así que optamos por no llamarlas de esa manera. ¿Ok? Entonces yo tengo I1 del lado izquierdo, tengo I2 del lado derecho. ¿Eso qué implica? Eso va a implicar que yo voy a analizar o yo voy a realizar dos análisis de malla de manera simultánea, lo que me devolverá un sistema de ecuaciones simultánea, en este caso que deberemos de resolver para calcular las corrientes I1 e I2. Una vez teniendo esto, ya entrando un poco más a la teoría de este análisis, nosotros deberemos de contar la cantidad de mallas que hay en un circuito. Yo me doy cuenta que aquí tengo una malla que es una trayectoria cerrada y acá tengo otra malla que es otra trayectoria cerrada. En total yo voy a tener dos mallas, y el análisis de circuitos eléctricos por el método de mallas me dice que yo necesito n ecuaciones para resolver el circuito, donde en este caso n es el número de mallas. Como son dos mallas, esto implica que yo necesito dos ecuaciones para resolver este circuito, ¿okay? Que son las que vamos a obtener a partir de este análisis. Comenzaremos analizando la primera malla. Vamos a llamarla malla 1 y hacemos el análisis que ya conocemos. Entramos por el negativo de la fuente. En esta situación llevamos la misma trayectoria que la corriente I1 que asignamos. Entro por el negativo de la fuente, entonces va a ser menos 5 volts más. Pasamos con la resistencia de 4 ohms. Nosotros sabemos en este caso que vendría siendo más 4 por la corriente que fluye a través de ella, que ahí es I1 en esta situación. La única corriente que fluye a través de la resistencia de 4 es I1. Continuamos y nos damos cuenta que nos topamos con la resistencia de 2 ohms. Y podríamos sentirnos tentados a únicamente escribir 2 por I1 y continuar con el análisis. La realidad es que no es del todo cierto lo que estamos escribiendo aquí, o por lo menos a medias. Si yo analizo ese elemento resistivo, me voy a dar cuenta que fluyen dos corrientes a través de él. Que fluye la corriente I1, que viene entrando por la parte superior, y luego me voy a dar cuenta que fluye I2, que viene entrando por la parte inferior. Me doy cuenta que las dos corrientes van en sentidos o direcciones opuestas. En este caso I1 va hacia abajo y I2 va hacia arriba. Eso implicaría que hay un pequeño problema en esta sección. Nosotros estamos analizando la malla 1. Eso quiere decir que la corriente que nosotros estamos analizando, que vamos a llamar como corriente propia, es la corriente I1. Esa es la que estoy analizando en este momento, la de color azul, I1. Y en este elemento me voy a dar cuenta que la corriente compartida, que es la que no estoy analizando en este preciso momento, es la corriente I2. Existe en la ecuación y existe en el circuito, pero no la estoy analizando.
Así que cuando nosotros estemos analizando el circuito, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, yo voy a tener que, en este caso, en la caída de tensión, porque lo que nosotros analizamos aquí son caídas de tensión. En la caída de tensión que estamos analizando aquí, la corriente propia o la corriente que entre comillas manda es la corriente I1, porque es la que va a entrar por la parte superior y es la que va a determinar hasta cierto punto el voltaje principal de dicha resistencia. Y luego las corrientes compartidas que tenemos en el análisis bien se pueden sumar o restar a la corriente principal o a la corriente propia. Eso de sumar o restar va en función de la dirección de las corrientes. Yo me puedo dar cuenta que I1, que es la corriente propia, que es la que tenemos marcada aquí, lleva una dirección hacia abajo, mientras que la corriente I2, que es la corriente compartida, lleva una dirección superior o hacia arriba. Entonces, como la propia va hacia abajo y la compartida va hacia arriba, nosotros haremos una diferencia entre I1 e I2. Si se hubiera presentado el caso que, por ejemplo, nosotros tendríamos que la propia fuera hacia abajo y la compartida también fuera hacia abajo, pues en vez de ser una diferencia sería una suma, porque las dos van a aportar cierta cantidad de corriente a la resistencia de 2 ohms. En este caso que tenemos en concreto no, porque la corriente I1 aporta en la dirección principal, que es hacia abajo, y la corriente I2 compartida aporta en dirección contraria, o sea que en este caso está quitando, si lo vemos de cierta manera. Entonces la caída de tensión en esa resistencia, en el sentido en el que nosotros lo hemos estado analizando, tendría que ser más 2 por I1, que es la corriente propia, menos, porque lleva en el sentido contrario, I2, que vendría siendo la corriente compartida. ¿Ok? Y luego continuamos con el último elemento, que vendría siendo la fuente de menos 2 volts. Entonces es menos 2. Es de 2 volts, pero como estamos entrando por el negativo, lo manejamos como menos 2. Terminamos, llegamos acá y nos damos cuenta que volvemos a llegar al punto de origen. Así que ya esta ecuación deberá de ser igual con 0. ¿Okay? Ya una vez teniendo esto, nosotros podemos nuevamente agrupar elementos activos, que son estas dos fuentes. Menos 5 y menos 2 me va a devolver menos 7. Y luego voy a tener más 4 por I1, que es esta ecuación, este elemento que tenemos aquí, que son los elementos pasivos. Y luego aquí yo debo de realizar una operación de distribución, una multiplicación. Más 2 por I1 es 2 veces I1, y luego más por menos es menos, esto que tengo acá, menos 2 por I2, y esto deberá de ser igual con 0. ¿Ok? Entonces ya podemos agrupar los elementos. 4I1 y 2I1 me devuelve 6 veces I1. Luego voy a tener menos 2 veces I2, y esto va a ser igual con menos 7. Me voy a dar cuenta que en este caso, de cierta manera, nosotros en los elementos de I1 hicimos una suma de todos los elementos resistivos pertenecientes a la malla, que son 4 y 2. Y en menos 2 veces I2 me puedo dar cuenta que yo solamente añadí de manera negativa, porque la corriente I2 lleva sentido contrario a la corriente I1, todos los elementos resistivos que se comparten con otra malla. En este caso, este menos 2 veces I2 hace referencia a, de primera instancia, a que el elemento de 2 ohms se comparte tanto con la primera malla como con la segunda malla. Es compartido. Y en este caso resultó ser negativo, porque la corriente I2, que es la corriente compartida, lleva sentido contrario a la corriente I1, que es la corriente propia. Entonces ahí también nos podemos ir dando cuenta un poco de si vamos haciendo de manera correcta o no nuestro análisis. Esto que tenemos aquí lo vamos a guardar porque es la primera ecuación. No la puedo resolver porque es una ecuación con dos variables. Para resolver una ecuación tengo que tener al menos un número mayor o igual de ecuaciones que el número de variables implicadas en el sistema. Vamos a pasar a la segunda malla, que vendría siendo la malla número 2. En esta malla número 2, ahora sí, la corriente propia corresponde ya no a I1. Ahora corresponde a I2, porque ya estoy analizando el lado derecho de mi circuito. Y entonces la corriente compartida pasaría a ser ahora I1. Entonces, ya teniendo esto en consideración, podemos comenzar. Podemos entrar por la parte superior del circuito, así por este elemento activo, siguiendo la misma dirección de la corriente I2. Estoy entrando por más 1 volt. Es la primera vez que entramos por el positivo de una fuente, no pasa nada, se toma de esa manera, dependiendo de la polaridad por donde entremos. Más 1. Continuamos analizando, aquí no tengo nada.
y ahora estoy entrando por el positivo de la fuente de 2, ¿no? Entonces más 1, más 2, estamos entrando, ahí ya tenemos, y luego me vuelvo a topar con la resistencia de 2 ohms. Y en esta situación ahora lo vamos a ver diferente a como en el primer caso. En el primer caso nosotros habíamos dicho que la propia era I1 y que la compartida era I2. Pues ahora, como estamos analizando desde la otra malla, la propia ya no es I1. Ahora la propia pasa a ser I2. Y la compartida pasa a ser I1. Y en esta situación nosotros decíamos que para realizar este análisis debemos de multiplicar el valor de la resistencia, y en el caso de las corrientes, ¿cuál corriente manda? Bueno, manda la propia. Entonces tendría que ser 2 por I2, que es el análisis o la corriente que estamos analizando. Y como I1 viene en sentido contrario a I2, pues la compartida pasará a ser negativa, que sería I2 menos I1. Y entonces, teniendo esto en consideración, continuamos. Nos topamos ahora con la resistencia de 5 ohms más 5 ohms multiplicado por la corriente que fluye a través de ella, que vendría siendo la corriente I2, y llegamos nuevamente al inicio, y entonces pues esto deberá de ser igual con 0. ¿Ok? Una vez teniendo esto, puedo comenzar a agrupar los elementos activos, que voy a tener más 1 y más 2, y en el caso de los elementos pasivos puedo realizar las operaciones necesarias, como en este caso de aquí, puedo realizar una multiplicación y aplicar la propiedad distributiva, y vamos a tener lo siguiente: más 1 y más 2 me va a devolver más 3, voy a tener 2 por I1 es 2 veces I1, más por menos es menos, 2 por veces I2, perdón, 2 por I2 van a ser 2 I2, y luego más por menos es menos, 2 por I1 es menos 2 veces I1. Acá luego vamos a tener al final más 5 veces I2 igual con 0 en este caso. Y ahora sí ya podemos agrupar los elementos que tengan a la misma variable, que en este caso es I2, y 1 lo vamos a dejar aquí solito, no tenemos nada, y el elemento de la fuente o los elementos activos los pasamos del otro lado. Entonces yo voy a tener menos 2 veces I1 más 2 más 5 y 2 van a ser 7 veces I2, y ese 3 pasa del otro lado como menos 3. Y entonces esto que tenemos aquí es nuestra segunda ecuación. Una vez teniendo las dos ecuaciones, nosotros podemos formar un sistema de ecuaciones. Para ello nosotros podemos generar un pequeño sistema matricial o una pequeña matriz que involucre a las dos ecuaciones. Para ello vamos a abrir una matriz. Como son dos ecuaciones de dos incógnitas, la primera matriz que vamos a abrir es de tamaño 2×2. Esta incluirá a los coeficientes que acompañen a lo que vendría siendo en este vector columna a las variables a buscar. Y esto deberá de ser igual a un último vector columna que vendría siendo el vector de resultados, a los cuales están igualadas las ecuaciones. Nosotros las acomodamos y vamos a tener que la primera ecuación era 6 veces I1 menos 2 veces I2 igual a 7 negativo, perdona, 7 positivo, aquí se me fue el signo, 7 positivo. Luego vamos a tener menos 2 veces I1 más 7 veces I2 igual a menos 3. Estas son las dos ecuaciones. Las podemos trasladar al sistema matricial. Los coeficientes que van a trasladarse van a ser este con todo y el signo, el menos 2 y el 7. Entonces voy a tener 6, menos 2 y 7. En las variables a buscar vamos a colocarlas en el orden en el que nosotros las asignamos, que fue I1 e I2, porque lo que quiero encontrar son corrientes. Y los resultados pues son a lo que están igualadas las ecuaciones, que vendrían siendo 7 y menos 3. Una vez teniendo esto lo podemos resolver por calculadora, en este caso, o aplicando alguno de los métodos de análisis de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, para este sistema que nosotros tenemos acá, nos va a devolver que la primera corriente, que es el primer resultado que obtenemos, I1 vale
1.1315 amperios. Y la corriente I2 va a valer menos 0.1052 amperios. Y esto que tenemos aquí vendrían siendo los resultados, pero únicamente del análisis de malla, porque en realidad nosotros no hemos terminado el ejercicio. Solo analizamos la malla, pero el ejercicio me pedía calcular BX, BY y X e Y. Así que ya vamos a terminar de resolverlo. Antes de ello vamos a hacer un pequeño análisis aquí, pequeñito, para que vean que en el sistema matricial hay cosas interesantes. En la primera ecuación que nosotros vamos a tener, que fue 6 y menos 2, y en la segunda que tenemos, que es menos 2 y menos 7, observaremos que se comparten algunos elementos. Si nosotros analizamos la diagonal principal de lo que vendría siendo la matriz que tenemos aquí, que es esta diagonal de aquí, la de 6 y 7, en ella podremos observar que tenemos la suma de los elementos propios. Vemos que en la primera ecuación tengo 6. Si yo rápidamente hago la suma de todas las resistencias que tengo en la primera malla, 4 y 2 me va a devolver 6. Y si yo hago rápidamente la suma de todas las resistencias que tengo en la segunda malla, van a ser 5 y 2, 7. Y luego tengo por ahí las adyacentes. Vamos a observar que la matriz es simétrica respecto a la diagonal principal, porque los elementos adyacentes a la diagonal principal serán iguales. Son menos 2 y menos 2, porque de la primera malla, ¿qué elemento se comparte con el de la segunda? Se comparte menos 2. Y de la segunda malla, ¿qué elemento se comparte con el de la primera? Se comparte también menos 2. Y como las direcciones de corriente son contrarias, por eso llevan un signo negativo. Si nosotros las hubiéramos asignado con la misma dirección, probablemente hubieran dado positivas. Entonces, ya teniendo esto, ya teniendo los resultados, ahora sí ya podemos proceder a calcular lo que me están solicitando. Ok, nos vamos a llevar este dibujito para la parte inferior. Lo tenemos aquí y bueno, nosotros sabemos que la primera corriente que calculamos fue I1, que llevaba en este caso esta dirección, que era el sentido horario. Y luego la segunda corriente que calculamos fue esta de acá, que fue I2, que también llevaba sentido horario. Entonces, lo primero que vamos a calcular vendría siendo el valor de I de Y e I de X. ¿Okay? I de X nosotros lo podemos observar en la resistencia de 2 ohms. Ok, vamos a poner aquí calculando I de X. Entonces, I de X es el que tenemos en la resistencia de 2 ohms, que es la que tenemos ahí en medio. ¿Qué corrientes están implicadas en esa resistencia? Bueno, está I de X, que es la corriente que voy a buscar. Eso es importante. Y luego tengo las corrientes que ya conozco, que vendrían siendo I1, que esta ya la conocemos, que vale 1.1315 amperios. Y luego tengo la corriente I2, que va en sentido contrario, que vale menos 0.1052 amperios. Estas son corrientes conocidas. Cuando nosotros hacemos este análisis, vamos a igualar las corrientes que buscamos respecto a las conocidas, pero vamos a tener ciertas consideraciones. Nosotros nos podemos dar cuenta que la corriente que busco o las corrientes que buscamos normalmente les igualamos a las conocidas, que vendrían siendo I1 e I2, pero no nada más es así. Tengo que considerar lo siguiente: ¿qué dirección llevan las que buscamos respecto a las que conocemos? La corriente I1 lleva la misma dirección a IX, así que esta deberá de ser con signo positivo, porque son en este caso iguales respecto a la misma dirección. Mientras que la corriente I2, que lleva sentido contrario, esta deberá de llevar un signo negativo, porque esta va en sentido opuesto. Ok, entonces con ello ya nosotros podríamos calcular el valor de IX, que tendría que ser I1, que vale 1.1315 amperios, menos I2, que son menos 0.1052 amperios, considerando menos y menos. Entonces esto nos va a devolver un resultado de la calculadora: 1.1315 más 0.1052 nos va a devolver una corriente de 1.2367 amperios. Listo. Pasamos a calcular ahora lo que vendría siendo I de Y. Al calcular I de Y, que es la resistencia que nosotros tenemos arriba, que es de 5 ohms, voy a ver que I de Y lleva esta dirección, que esta es una corriente que voy a buscar.
¿Qué corrientes conozco que pasen a través de la resistencia de 5 ohms? Bueno, pasa la corriente I2, pero la corriente I2 lleva sentido contrario. I2 vale menos .1052 amperios. Esta es una corriente conocida. ¿Ok? Entonces, teniendo eso, decimos que las corrientes que buscamos las igualamos a las conocidas, pero que dependiendo si llevan la misma dirección o contraria es su signo. En este caso, la corriente que buscamos es contraria a la conocida, así que llevará un signo negativo. Y es igual a menos I2. Y tendría que ser menos .1052. Consideramos todo y el signo de la corriente. Y entonces tenemos que I de Y vale .1052 amperios. Y este sería nuestro segundo resultado. Ya tenemos el cálculo de las corrientes. Los vamos a pasar un poquito a la derecha para que no estorben. Ahora vamos a realizar los cálculos de los voltajes. Vamos a calcular primero el voltaje B de Y. ¿Ok? El voltaje B de Y, que es el voltaje que tenemos en la resistencia donde encontramos la corriente, vamos a tener que es más menos B de Y. Y aquí tengo implicada la corriente que conozco, que es la corriente I2. Que es esta corriente. Esta corriente I2 es de menos 0.1052 amperios. Y esta resistencia que tenemos aquí es la resistencia de 5 ohms. ¿Ok? Por ley de Ohm podríamos rápidamente decir que el voltaje B de Y va a ser igual a la corriente I2 por 5 ohms, ¿no? Que vendrían siendo menos .1052 amperios por 5 ohms. Y es correcto hasta cierto punto. Y digo hasta cierto punto porque aquí nos hace falta algo para que sea completamente correcto. Nosotros vamos a considerar que existe algo que se conoce como la convención pasiva de los signos. Esta convención nos dice que dependiendo, en este caso, la polaridad por donde entre la corriente, deberemos de agregar o no un signo negativo que precederá a la operación que vamos a realizar. En español es que le voy a agregar un negativo si mi corriente entra por un borne positivo o negativo de mi resistencia. En este caso observamos que la corriente I2 está entrando por el negativo. Eso quiere decir que a mi operación le hace falta por aquí un menos. Y también acá. Si mi corriente, como en este caso, si nosotros hubiéramos manejado tal vez la corriente I de Y e I de Y entra por el positivo, a lo mejor ahí sí no hubiera hecho falta agregarle menos, porque la corriente I de Y entra por el positivo. Pero como estamos trabajando con I2, pues en este caso sí hay que agregarle un menos. Entonces va a ser dicha corriente, que es .1052 multiplicado por el valor de la resistencia, que son 5 ohms. Entonces tenemos que el valor del voltaje B de Y es de .526 voltios. ¿Ok? Ya por último vamos a realizar el último cálculo de lo que vendría siendo nuestra última resistencia, que es la que tenemos en el centro. Entonces aquí vamos a calcular B de X. B de X se encuentra aquí en medio. Esta es la resistencia de 2 ohms. ¿Y qué corrientes conozco que estén implicadas? Bueno, yo sé que I1 viene por arriba. Yo sé que I2 viene por abajo. Y entonces ahí está. Podríamos calcular B de X, pero aquí viene un problema, porque B de X, que es I por R, que son 2. ¿Cuánto vale I? Bueno, aquí nosotros realizamos un pequeño análisis. Para ello vamos a considerar todas las corrientes que tenemos implicadas en la resistencia de 2 ohms. Y vamos a decir que si la corriente que yo tengo, o las corrientes conocidas, entran por el positivo de la resistencia, en este caso que se le ha asignado según el ejercicio, entran por el positivo, van a ser positivas por convención pasiva de los signos, ¿no? Nosotros ya lo sabemos. Y si entran por el borde negativo, como la corriente I2, que en este caso entra por el negativo, pues van a ser negativas. ¿Ok? Entonces va a ser I1 menos I2 multiplicado por la resistencia de 2. ¿Ok? Entonces B de X tendría que ser la diferencia de I1 menos I2. Entonces nosotros que I1 menos I2, que vienen siendo en este caso 1.1315 menos .1052
todo esto en amperios por 2 ohms, va a devolver 1315 menos 0.1052 por 2, me va a devolver que el voltaje V de X es de 2.4734 voltios. Y listo, ya tendríamos ahora sí todos los resultados de voltaje y de corriente de ese circuito que resolvimos mediante el método de análisis de mallas o análisis de lazos. Bueno, cualquier duda que tengan, igual me pueden enviar mensaje por ahí. Nos vemos.